Bien, eh, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación política en el que me he propuesto compartir algunas coordenadas teóricas sobre la política para todas aquellas y aquellos interesados en entender, digamos, con más detalle y de mejor manera la realidad política. En esta sesión vamos a ocuparnos de una tradición que suele mencionarse mucho, pero que no siempre se comprende en toda su potencia democrática. Hablo especialmente del republicanismo moderno. Pero ¿por qué hablar de república cuando queremos pensar en la democracia? Creo que es bueno hablar de la república porque desde Maquiavelo hasta Rousseau, pasando por Althusser, el republicanismo elaboró un conjunto de ideas que dan algunas respuestas a las preocupaciones que hoy tenemos a propósito de la democracia en Colombia y en América Latina y sobre eh, todo lo relacionado con la pregunta acerca de cómo impedir que el poder público sea apropiado por una sola persona, por una minoría privilegiada o que sea cooptado por intereses privados que son gestionados y encubiertos por quienes dicen gobernar en nombre del pueblo. Entonces, en esta sesión vamos a ver que la república no es solamente una forma institucional, sino también una disputa, ¿no? Por la distribución del poder, por el control ciudadano, por la ley común, por la virtud pública y por la igualdad material o también, digamos, por la defensa de la vida colectiva frente a toda forma de despotismo. Eh, la discusión, digamos, alrededor de todo eso nos importa hoy porque el progresismo latinoamericano no puede conformarse con defender elecciones periódicas o instituciones vaciadas de contenido popular. Debe preguntarse cómo radicalizar la democracia para que la soberanía del pueblo no sea solo una fórmula escrita en las constituciones, sino que sea una fuerza real capaz de transformar el Estado, ¿no? De limitar a las élites y de ampliar la participación de las mayorías. Em, Bien, hasta el momento habíamos visto que el pensamiento griego, desde Heródoto en el siglo V antes de Cristo hasta Platón y Aristóteles en en la Atenas del siglo cuarto antes de Cristo, pensó la política, ¿no? A partir de una tipología de tres formas de gobierno: el gobierno de uno solo, el gobierno de pocos y el gobierno de muchos. Sin embargo, esa no fue la única manera de ordenar el problema. Lo vimos anteriormente. El propio Platón en las leyes, que fue su última obra redactada hacia 347 a.C., como les había comentado antes, ya había presentado otra contraposición que resultó ser pues decisiva para la configuración del paradigma democrático en la tradición filosófico-política de Occidente. Eh, y esa, digamos, esa contraposición nos dice que de un lado estaría la monarquía, cuyo modelo podría encontrarse en el imperio persa, y del otro la democracia, cuyo modelo histórico sería la ciudad de Atenas, naturalmente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando pasamos del mundo griego al mundo romano? Esa es una pregunta eh, importante, ¿no? A la hora de entender eso que llamamos republicanismo. Y lo que habría que decir al respecto es que la historia de Roma desplazó el centro de la discusión, pues ya no se preguntaron los filósofos, políticos y juristas solamente eh, por, por si el que ha de gobernar es uno o si deben gobernar pocos o muchos, porque la experiencia romana puso en primer plano la oposición entre el reino y la república, o más tarde entre la república y el principado. Recordemos entonces que la secuencia que va, ¿no? De la monarquía romana, tradicionalmente situada por los historiadores entre el 753 y el 593 antes de Cristo, más o menos, pasando por la República Romana entre el 509 hasta el 27 antes de Cristo y llegando al Principado que fue inaugurado por Augusto, el emperador Augusto, en el año 27 antes de Cristo. Ahí están como una cierta,
unas periodizaciones, unas fechas, ¿no? A través de las cuales podemos nosotros ir mirando, si profundizáramos en ello, el progresivo desarrollo de estas formas de lo político eh, que llegan hasta la democracia. A través de, de ese recorrido, eh, la república fue pensada también como una especie de gobierno mixto, especialmente por Polibio, ¿no? En el siglo segundo antes de Cristo y luego por Cicerón De República, que fue una obra escrita hacia el 54-51 antes de Cristo, en donde pues se combinaban elementos monárquicos con elementos aristocráticos y populares. Eh, Obra singularísima en la que valdría la pena eh, adentrarnos en algún momento. Entonces, si repasamos un poco la Edad Media, nos encontramos con que allí estas dos maneras de pensar las formas políticas, la tripartición aristotélica y la oposición entre el reino y la república, no se excluyeron, sino que en realidad corrieron muchas veces en paralelo. Santo Tomás de Aquino en París y en Nápoles en el siglo XIII más o menos, absorto en el mundo universitario de la cristiandad, recogió la clasificación clásica, pero también trabajó con una distinción fundamental entre el régimen politicum y el régimen regale, donde el primero designaba un gobierno limitado por las leyes y por cierta participación de la comunidad política, y el segundo remitía a un gobierno regio, mucho más concentrado, ¿no? en la autoridad del gobernante. Em, ¿Por qué importa esto hoy? Me parece que es importante porque aquí es donde aparece, ¿no? Una problemática que sigue siendo muy actual. Pues no basta para nosotros saber cuántos gobiernan, sino que hay que saber si el poder está limitado por las leyes, si responde o no ante la comunidad política o si se presenta como la voluntad personal de un gobernante, ¿verdad? Entonces, esta es la problemática que nos viene acompañando y que nos seguirá acompañando a lo largo de estos videos sobre la democracia o el paradigma político eh, de la modernidad, o más bien de la historia occidental que llamamos democracia. Entonces, esa diferencia sigue siendo muy importante para nosotros cuando discutimos sobre política y cuando intentamos entender, pues, el comportamiento de nuestras democracias contemporáneas y cuando queremos saber si estamos ante gobiernos republicanos sometidos al control ciudadano y ante formas de gobierno cada vez más, o más bien, sobre todo ahora, cuando, pues, se intensifica, ¿no? La presencia de formas de gobierno cada vez más personalistas, más plebiscitarias, incluso más autoritarias. Ahora, si seguimos avanzando en esta genealogía, llegamos a un punto todavía, digamos, más decisivo en lo que respecta a, a la cuestión republicana, y es Nicolás Maquiavelo, o Niccolo Machiavelli, que en Florencia, muy famoso este señor, ¿no? Él fue secretario de Florencia en el siglo XVI. Y en ese siglo, pues Maquiavelo vuelve sobre la historia de Roma para pensar los conflictos políticos de su propio tiempo. Él aprende de la historia. En El Príncipe, escrito ese librito en 1513 y publicado póstumamente en 1532, eh, Maquiavelo abrió su discurso con una afirmación célebre, que nos recuerdan a todos los que estudiamos la política, y según la cual todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre los hombres han sido repúblicas o principados. Eso dice Maquiavelo. Ahora, ¿qué significa esa frase? Bueno,
Yo diría que lo que significa, o bueno, en esto coinciden, digamos, muchos estudiosos sobre la historia del pensamiento de las ideas políticas y en particular de la idea de democracia. Esa frase significa que la vieja clasificación tripartita entre el gobierno de uno, de pocos o de muchos empezaba a ser desplazada por una contraposición más moderna entre el Principado y la República. Ahora, es importante que no confundamos la república con la democracia en su sentido estricto, porque Maquiavelo sabía que podían existir repúblicas democráticas, repúblicas aristocráticas y formas mixtas, como la propia República Romana, que combinaba las magistraturas con el Senado y la participación popular. Luego, en la noción idealizada de la república que pasa de Maquiavelo a los escritores radicales del siglo XVII y XVIII y que llega hasta la Revolución Francesa de 1789, aparece un rasgo que será pues fundamental para la configuración del concepto moderno de la democracia, que es la república como algo que se opone al gobierno regio porque rechaza que el poder quede concentrado en una sola persona, ¿no? En ese sentido, la república guarda una relación de analogía con respecto a la democracia. Ahora, en la república, a diferencia del gobierno regio, el poder se distribuye entre cuerpos colegiados, ¿no? Entre instituciones, entre magistraturas, asambleas y fuerzas políticas que pueden incluso entrar en conflicto entre sí. El famoso sistema de check and balance tiene sus orígenes allí, en la idea de república. Entonces, deberíamos preguntarnos si puede haber democracia cuando todo el poder está concentrado en un líder, en un presidente, ¿no? En una élite o en un partido que pretenda hablar en nombre de todo el pueblo. Digamos que desde ese punto allí es donde se originan todas las críticas contra los regímenes, particularmente socialistas o comunistas de partido único, donde pues se pone en duda la idea de democracia bajo la idea de que la presencia de ese partido significa necesariamente una concentración del poder. Bueno, más adelante, cuando estudiemos el socialismo en particular y la utopía comunista, podremos aclarar un poco hasta dónde es válida esa crítica y hasta dónde no. El caso es que la tradición republicana es la que nos ayuda a entender por qué la democracia moderna puede definirse como un régimen policrático, es decir, como una forma política de gobierno en la que el poder está pues dividido, está controlado y disputado y además de eso está distribuido, lo cual es distinto, ¿no? Del régimen monocrático, digámoslo así, em, en el que el mando se concentra en una sola voluntad. Entonces, para nuestra formación política, esto me parece que es clave, especialmente ahora que vemos el resurgimiento de proyectos autoritarios que desprecian abiertamente, ¿no? Eh, eh, los congresos, ¿no? Que atacan a las cortes, que subordinan los organismos de control, que persiguen a la prensa crítica o que gobiernan como si el Estado fuera la propiedad personal de un gobernante. Y lo peor es que hoy estamos viendo la vieja tentación monocrática reaparecer al interior de las mismas instituciones que formalmente son democráticas. Ahí hay una anomalía, una paradoja que es supremamente importante poder esclarecer a fin de que nuestra formación política pues sea cada vez más sólida, ¿no? Eh, entonces, no me cabe ninguna duda de que el dominio de las tradiciones en las que nos venimos introduciendo nos va a ayudar a prevenirnos frente a la seducción que nos ofrecen estas tentaciones. Eh, luego, en esta misma línea, ¿no? La republicana y antiautocrática, eh, esta forma, digamos, de comprender la configuración de un orden político en el que los poderes están separados y más o menos equilibrados entre sí, a fin de que no se concentre el poder en una sola figura, en una sola voluntad. Aparece también una figura muy importante, aunque no siempre suficientemente recordada, que es la de Johannes Althusius, ¿no? Un jurista y un pensador político calvinista eh, que publicó en Herborn en 1603 su Política Methodische Digesta,
Em, ¿Por qué nos interesa Altusius en esta genealogía de la democracia moderna? ¿Por qué? Yo diría que nos interesa porque en el último capítulo de su obra, esa Metodice Digesta, em, al examinar las distintas formas de gobierno, Altusius no se limitaba pues a repetir la vieja clasificación tripartita aristotélica que separaba la monarquía, la aristocracia y la democracia. No, no las tenía en cuenta, las comenta, las discute, pero no se limita a ello, sino que comienza a distinguir los regímenes políticos según el, lo que él llama el sumus magistratus, es decir, según la forma que adoptara la magistratura suprema, por la cual un régimen, digamos, podría ser monárquico si el poder se concentraba en una sola persona, o policráticos si el poder se distribuía entre varias personas o grupos, ¿no? Distinción nuevamente entre monarquía y poliarquía, por decirlo así. La palabra clave es justamente esa, ¿no? Poliarquía. Y no deja de ser significativo además que esta terminología vuelva a ocupar un lugar central en la ciencia política contemporánea, especialmente con la obra de Robert Dahl, quien en su libro A Preface to Democratic Theory, eh, que fue publicado en Chicago en 1956, elaboró la noción de polyarchal democracy, y lo hizo además con el propósito de discutir las teorías tradicionales de la democracia especial madisoniana y de la democracia populista. Sin embargo, pues, a ver, es importante, ¿no? Que demos, eh, que revisemos, ¿no? Con cuidado cierto paso, porque si entendemos la democracia en el sentido estrictamente aristotélico, la república no sería estrictamente o no sería, digamos, necesariamente democracia, porque pues puede haber repúblicas aristocráticas y también gobiernos mixtos. Ya lo habíamos visto antes. Pero si entendemos la democracia moderna como una forma política de gobierno que es opuesta al despotismo, o sea, si la consideramos en términos de esa oposición a la impostura, esa oposición a a la autocracia, la república sí contendría un momento democrático fundamental, ¿no? Porque el rechazo de la autocracia, la limitación del poder personal del gobernante o la distribución institucional de la autoridad y la existencia de varios centros de decisión es lo característico de una república y no es lo característico de una autocracia. Entonces, para nuestra formación política, este punto tiene una, digamos, importancia mayor, porque pues una democracia no se valora tanto, o más bien no se valora solo por la existencia de elecciones periódicas de gobernantes, sino que se valora también por la capacidad real que la comunidad política o lo que llamamos pueblo tiene efectivamente de impedir que el poder político se vuelva monocrático, que se vuelva personalista, que se vuelva despótico. Entonces, es justo por esa razón que al reflexionar sobre la democracia, pues debemos preguntarnos también si existen hoy, ¿no? Hoy los contrapesos, los controles, el pluralismo, la oposición, la deliberación pública, las instituciones autónomas y sobre todo, diría yo, si existe o no una ciudadanía organizada que haga valer todo eso, porque allí es donde todo el poder político termina subordinado a una sola voluntad, aunque se conserve el lenguaje electoral, los procesos electorales, aunque se conserve la formalidad democrática, aunque, en fin, aunque exista, digamos, una supuesta garantía formalista de que la democracia funciona, de que la democracia existe, la democracia misma se puede convertir en un cascarón vacío. Ahí se puede entender, por ejemplo, cuáles son las discusiones políticas en torno a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, de por qué las Cortes actúan de determinada manera, por qué el gobierno a veces choca con las Cortes, por qué las Cortes no son tampoco incontestables, por qué el gobierno no es incontestable, por qué el Legislativo tampoco es incontestable, pero puede contestar tanto a las Cortes como a... eh, el gobierno.
Entonces, allí hay un asunto, ¿no? De fondo que es imposible, perdón, que es necesario revisar. Pero además de eso, hay que mirar también el cuarto poder, que no son los medios de comunicación como lo indica cierto pragmatismo. El cuarto poder hace parte, digamos, los medios de comunicación hacen parte de un cuarto poder que es mucho más amplio que los otros tres poderes a los que me he referido, y es el poder ciudadano. Ese poder ciudadano tiene que poder ser pensado en términos republicanos a fin de que también ejerza, y de hecho ejerce, un contrapeso a las decisiones del poder judicial, a las decisiones del poder ejecutivo, a las decisiones del poder legislativo. Bien, después de Maquiavelo y de Altusius, aparece en la Inglaterra del siglo XII una obra bastante interesante que es La República de Oceana, que fue publicada por James Harrington en Londres en 1656, pocos años después de la Guerra Civil Inglesa y de la ejecución de Carlos I en 1649 y de la experiencia republicana del Commonwealth bajo el señor Oliver Cromwell. O sea, todas esas experiencias van más o menos a sintetizarse en los planteamientos teóricos que sobre la república se hicieron en aquella obra. Luego, ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque Oceana se convirtió en uno de los grandes puntos de referencia teórica e ideológica para el republicanismo inglés posterior a esa época, hasta el punto, ¿no? De que em, John Toland, por ejemplo, que fue uno de los defensores más importantes de la idea republicana en Inglaterra, la exaltó como la más perfecta forma de gobierno popular que jamás haya existido. Esa es básicamente la idea que tiene Toland a propósito de la República, y por eso uno puede más o menos pensar cómo fue la influencia de Oceana en, en la formación del pensamiento republicano inglés. Pero hay que precisar algo que conviene no olvidar, y es que Harrington no imaginó una democracia puramente formal que fuese reducida a las elecciones o a los procedimientos institucionales, porque su idea de república estaba inspirada tanto en las experiencias antiguas como en las experiencias modernas, proponiendo pues la instauración, ¿no? De una democracia igualitaria eh, que sería tal en dos sentidos. En su sentido formal, porque la democracia igualitaria se funda en la rotación de las magistraturas y en la elección libre de ciudadanos, impidiendo pues que los cargos públicos se conviertan en la propiedad permanente de una élite política. Y en su sentido sustantivo, porque eh, la democracia igualitaria em, introduce una férrea ley agraria destinada a distribuir de manera equilibrada la propiedad de la tierra, de modo que nadie pueda acumular tanto poder económico como para oprimir a los demás. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos una idea central de nuestra formación política, porque no hay república libre si la desigualdad material permite que unos pocos dominen la vida de los muchos, ¿cierto? Entonces, no es como y esto es importante en el planteamiento de Harrington, la idea de república implica no solamente la isonomía como igualdad jurídica ante la ley, por parte de todos los ciudadanos, o de todos los pertenecientes a un orden político, sino que además de eso implica una igualdad material ante la sociedad. Porque esta igualdad material es una condición sine qua non para la realización de las libertades y por lo tanto es la es la condición sine qua non para que pueda materializarse, para que pueda realizarse concretamente la, la isonomía o la igualdad ante la ley. Ahora, mm, aquí tenemos una idea central de nuestra formación política porque no hay esa república
libre, ¿no? Si la desigualdad material interviene. Ahora, si lo dijéramos de otra manera, podríamos decir que las ideas políticas, las ideas democráticas, igualitarias de Harrington, pues nos permiten hoy pensar que la democracia no solo depende de cómo se vota, sino también de cómo se distribuyen las condiciones materiales del poder, que es el fundamento para ese voto. Ya sea si se pretende ser elegido o si se pretende elegir a alguien para que actúe en representación nuestra. El caso es que eh, la igualdad material es también una condición en el ejercicio del poder. Por eso el debate sobre la reforma política y, ante todo, el debate sobre la reforma electoral, o el debate de por qué en los Estados Unidos, que se dice que es la democracia, falsamente, que es la democracia más grande y más consolidada en la historia de Occidente, es en realidad una democracia corporativa, porque la desigualdad material es absurda. Y esa desigualdad material pues impide que cualquier ciudadano estadounidense sea partícipe como representante o como gobernante en la democracia de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Colombia y en cualquier parte del mundo. O sea, la modernidad capitalista es un sistema, un proyecto civilizatorio cuyo sistema de reproducción material excluye, produce una distribución desigualitaria del poder y por lo tanto es también, digámoslo así, un obstáculo para la realización plena de la idea de república y para la realización plena de la idea de democracia. Entonces, eh, eh, si uno se pregunta de qué sirve una ciudadanía formalmente libre, si la tierra, la riqueza, los medios de comunicación, las oportunidades de crédito o las plataformas económicas están concentradas en manos de pocas personas, pues la respuesta necesariamente será como sirve como una idea proyectada hacia el futuro en torno de la cual hay que trabajar para seguir construyendo, porque tampoco se puede plantear esas posiciones facilistas y escépticas acerca de que si no concuerda plenamente el conjunto de las relaciones sociales y relaciones políticas de poder con la idea de democracia, con la idea de república, con la idea de ciudadanía, entonces habría que despedirnos de la idea de república, democracia y ciudadanía. No, eso sí, digamos, es la salida más fácil y sobre todo la que conviene a quienes en situación de privilegio se han beneficiado de la actual distribución desigualitaria del poder. No, lo que hay que hacer es apropiarnos como ciudadanía progresista, como organizaciones políticas progresistas, de esas ideas, de la democracia, la república y la ciudadanía, para poder proyectar un orden igualitario y poder irlo realizando progresivamente, ¿no? De eso hablaremos con más detalle cuando expongamos clara y concretamente cuáles son nuestras posiciones frente al progresismo. Eh, eh, Terminé este punto diciendo que Oceana, texto famoso y muy útil de James Harrington para nosotros, anticipaba, ¿no?, una preocupación a la que debe pues, dar cuenta y dar respuesta a toda democracia realmente progresista, y que consiste en advertir que sin límites a la concentración de la propiedad privada, la libertad política se vuelve frágil porque el poder económico termina colonizando al poder público. Y ese es un asunto del cual pues tenemos amplias evidencias hoy en día. Ahora bien, en esta genealogía de la democracia moderna llegamos también, y por vía de la discusión sobre el republicanismo, a Montesquieu, que es uno de los grandes pensadores políticos de la Ilustración francesa, ¿no? Y que fue el que publicó el famoso libro titulado El espíritu de las leyes, que fue, si no estoy mal, publicado en Ginebra en 1748, 58, no recuerdo bien. El, el asunto es qué hizo Montesquieu que nos resulta tan importante, ¿no?, para comprender la democracia. Y pues sería lícito decir que a diferencia, ¿no?, de la clasificación tripartita de las formas de gobierno que propuso Aristóteles, Montesquieu distinguía entre tres formas de gobierno diferentes: la república, la monarquía y el despotismo. Bueno,
no solamente proponía esta tipología nueva de formas de gobierno, sino que pensaba también que la república a su vez podía ser democrática, ¿no? Cuando el pueblo entero o la parte más amplia de un pueblo ciudadano posee el poder soberano. Y podía ser aristocrática cuando ese poder pues quedaba en manos de una parte reducida de la comunidad política. Allí hay algo interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la determinación conceptual ya más diferencial de la república, porque podría ser o bien democrática o bien aristocrática, república democrática, república aristocrática. Eh, Sin embargo, cuando Montesquieu analizaba los principios que sostienen a cada forma de gobierno, pues aparecía una cuestión fundamental que es la que nos dice que el principio de la república es la virtud. O sea, hay una virtud democrática, hay una virtud aristocrática. ¿Qué significa virtud? Entonces, no se trata para los pensadores republicanos, entre ellos Montesquieu, de una moral privada. Desde luego, no se trata de eso. Y tampoco se trata de la bondad individual de las personas, sino de una disposición política que consistiría, o sea, una disposición política por parte de cada ciudadano, de cada miembro perteneciente a la sociedad política, una disposición política que consistiría en amar la patria, en amar la igualdad entre quienes pertenecen a esa patria y por lo tanto asumir la subordinación del interés particular al interés común. Y por supuesto el compromiso activo, ¿no?, con la vida pública. Entonces es por esa razón, aunque Montesquieu incluyera al interior de la república tanto a la democracia como a la aristocracia, que el principio republicano de la virtud se aproxima más al ideal democrático que los ideales aristocráticos. Ahora, es verdad que en la aristocracia la virtud también es o ha sido, ¿no?, necesaria, pero no de manera tan absoluta, porque el gobierno aristocrático se sostiene en cabeza de una minoría. En la democracia, por el contrario, la virtud indispensable, eh, eh, o más bien, la virtud es indispensable porque el pueblo mismo es el que ejerce la soberanía y precisa de ella siempre, ¿no? Precisa de la virtud para autodirigirse de la mejor manera. Esto no basta entonces en términos republicanos con que la democracia sea el gobierno del pueblo y para el pueblo. Hace falta que el gobierno del pueblo y para el pueblo se ejerza de la mejor manera. Sí, ya veremos después qué significa eso de gobernarse de la mejor manera. Pero la pregunta que Montesquieu nos deja es, en este preciso sentido, ¿no?, una pregunta que me parece tremenda, y es si puede sobrevivir una democracia cuando la ciudadanía deja de pensar en lo común y se repliega únicamente sobre el cálculo privado del interés más egoísta, o sobre el consumo individual, o sobre la indiferencia o el odio político. Esto es muy característico de la problemática electoral contemporánea, ¿no?, y de la pugnacidad de, de las campañas políticas. Para nosotros es evidente que no puede haber, digamos, una democracia cuando la ciudadanía es así. Para nosotros es evidente. Pero tendríamos que indagar sobre las razones del otro, ¿no?, para entender mejor este punto, porque tendríamos que preguntarnos cuáles son las razones de aquel otro que desprecia a los otros para saber si ello es apto o no apto para vivir en democracia, o hasta qué punto es aceptable o no, ¿cierto? Entonces, en el horizonte comprensivo de la formación política del progresismo, la democracia no solo necesita de sólidas instituciones públicas, de elecciones periódicas y de ciertas leyes. Necesita también de una cultura política que permita sostener la igualdad, que permita sostener la participación ciudadana, el cuidado del bien común y que permita preservar todo eso ante el avance pues del despotismo, de la corrupción y de la concentración de la riqueza y el poder. Eh, Creo que eso es absolutamente fundamental. Ahora, en este punto,
la reflexión sobre este punto nos conduce a uno de los momentos más dramáticos de la tradición republicana en la modernidad, que fue el de la Revolución Francesa, ¿no? Y especialmente durante el gobierno jacobino que se instaló de 1793 a 1794 en París, cuando pues figuras revolucionarias como Maximilien Robespierre y Louis-Antoine de Saint-Just pensaron, ¿no?, que la nueva República Democrática solo podría derrotar definitivamente al despotismo si hacía de la virtud el, el principio, ¿no?, del gobierno popular. Ahora, ¿qué significa esa vaina? Significa que la democracia revolucionaria no podía limitarse a destruir la monarquía de Luis XVI, que fue abolida en 1792 a raíz de la revolución. Em, y tampoco podría reducirse a, digamos, a la proclamación de la república sin más, sino que debía, además de eso, formar un nuevo sujeto político. O sea que tenía que formar una ciudadanía que fuera capaz de anteponer el interés común, la igualdad y la patria republicana a los privilegios aristocráticos, ¿no? O al egoísmo de los ricos y a las conspiraciones contrarrevolucionarias de la mentalidad más conservadora. Y aquí es donde aparece una tensión, ¿no?, que a mi juicio fue decisiva porque en el contexto de la guerra exterior, ¿no?, de la crisis interna y de la amenaza monárquica, esa virtud republicana se mezcló en el contexto de la Revolución Francesa inevitablemente con el terror revolucionario. Y Robespierre formuló eso con con claridad absoluta en su discurso sobre los principios de la moral política, que fue pronunciado en la Convención Nacional de 1794. En ese discurso, Robespierre dice algo así como que si el motor del gobierno popular en condiciones de paz es la virtud, el motor de ese gobierno en la revolución no solo es la virtud, sino que es también el terror. Entonces decía algo así como si la virtud sin la cual el terror, o más bien, que hay una relación, una especie de relación de complementariedad entre la virtud y el terror, de tal manera que el terror sin virtud es algo funesto, pero, perdón, la virtud sin, sí, el terror sin la virtud es algo funesto, y la virtud sin el terror sería algo impotente. ¿No? Yo cambiaría de pronto la palabra terror por fuerza, para que no suene tan gonorrea, pero el asunto es que para Robespierre era claro que la virtud debía tener también la posibilidad de ser impuesta, o tendría que tener por lo menos la suficiente fuerza como para hacerse valer en un escenario de fuerza, en un escenario de guerra, en un escenario de confrontación. Y esto es bien, tal vez lo veamos en algún momento en un texto de María Victoria Uribe de Hincapié, si no recuerdo mal, creo que ese es su nombre, sobre el republicanismo patriótico del ciudadano armado, que eso hay que mirarlo también porque pues la, la historia es violenta y no se puede ignorar ese hecho con ideas puramente románticas sobre la concordia de los conglomerados humanos, porque eso es irreal. El asunto es que estas palabras suenan brutales, ¿no? O esta idea suena brutal cuando uno la pone en el contexto de la mera configuración de ideas. Pero el punto es que la praxis política lleva a veces a situaciones de confrontación donde las ideas se ponen a prueba y es preciso poner lo que aparece en el escenario de la realidad, que es confrontacional, antagonística, conflictiva, en las ideas. Si no, entonces las ideas se vuelven precisamente irreales. Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí es si puede una democracia defenderse de sus enemigos sin convertirse ella misma en una forma de coerción extrema, ¿no? Ahí es donde el problema se esclarece, creo yo, mucho mejor. Eh, Esta es una cosa
brutal, ¿no? Y es un desafío enorme para nuestra formación política porque este episodio fue fundamental en la medida en que nos mostró la ambivalencia de la tradición republicana más radical, ya que digamos que por una parte esa tradición afirma que la democracia exige la igualdad, exige la virtud cívica y la lucha contra el despotismo, pero por otro, pues revela el peligro de que la voluntad general, cuando se identifica con una moral política absoluta, radical, dogmática, qué sé yo, incluso puede ser fanática, termina, ¿no? Justificando la concentración del poder, termina justificando la persecución del disenso, la reducción de la pluralidad democrática en nombre ¿no? De la salvación de la patria, de ese ente máximo y principal que sería una especie de pueblo abstracto, eh, sin duda cooptado o falseado, ¿no? Y llegamos finalmente a, a- y de nuevo, a Jean-Jacques Rousseau, que quizá eh, el gran punto de condensación de esta genealogía moderna sobre la democracia, ¿no? Rousseau fue un escritor, fue filósofo, político, ginebrino, ya lo habíamos más o menos tocado anteriormente, y que es el que escribió el famoso Contrato Social, ¿no? Publicado en Ámsterdam en 1762. Ese libro es muy conocido. Em, en ese libro, Rousseau hizo confluir dos tradiciones que veníamos siguiendo hasta el momento como por separado, ¿no? Por un lado, la doctrina clásica y medieval de la soberanía popular, que es la que nos dice que el poder de hacer las leyes pertenece exclusivamente al pueblo, y por otro lado, la idea republicana de una comunidad política libre, igualitaria y contraria al dominio monárquico despótico. Entonces, ¿dónde estaría la novedad de Rousseau? Esa novedad está en que Rousseau une la soberanía popular, el contrato social y la voluntad general y la forma república en una sola arquitectura teórica en la que el pueblo, ¿no? Al constituirse como un cuerpo político, no entrega su soberanía a un gobernante, sino que forma una voluntad general, que para Rousseau era inalienable, ¿no? Indivisible e infalible, en cuanto esa es la voluntad que expresa el interés común y no la suma la mera suma de intereses particulares. Ahí hay obviamente un formalismo que es a la vez normativo y pragmático. Em, es esa, digamos, a partir de eso que el poder legislativo, se piensa que el poder legislativo pertenece al pueblo y no al revés, ¿no? Que el gobernante pertenece al pueblo y no al revés, que las cortes pertenecen al pueblo y no al revés, pues solo el pueblo puede darse las leyes a sí mismo, ¿cierto? Pues aquí obviamente reaparece de manera algo renovada la admiración de Rousseau por las instituciones republicanas de Ginebra, que fue su ciudad natal, pero también la herencia de la tradición contractualista en la que el Estado legítimo es solo el Estado que se funda en el consenso y en la participación de todos los ciudadanos en la producción de la ley, ¿no? Eh, eh, pero bueno, hay que precisar algo que es importante y es que aunque el Estado que Rousseau construye es profundamente democrático, él preferiría llamarlo república, ¿sí? ¿Y por qué lo llama república y no democracia? Pues porque el concepto de república daba continuidad a una distinción que ya había trabajado Jean Baudin entre forma de Estado y forma de gobierno. Y de ahí que Rousseau llamara república la forma legítima del cuerpo político, o sea, a todo Estado que, que fuese regido por las leyes nacidas de la voluntad general, mientras que llamaba democracia a una posible forma de gobierno que, junto a la aristocracia y a la monarquía, completaría la tipología de las formas de gobierno según cómo se organiza el poder ejecutivo. ¿Sí?
Entonces, lo que podríamos decir, y más bien lo que podríamos preguntarle a Rousseau, es qué es lo que hace que un Estado sea verdaderamente legítimo. Y la respuesta de Rousseau sería que alguien, no importa quién, o más bien, sería que una verdadera, no. La respuesta de Rousseau sería realmente una advertencia a propósito de lo insuficiente que resulta el que exista un gobierno, o el hecho de que alguien, no importa quién, mande en nombre del orden. Si el cuerpo político no se funda en la soberanía popular y en la ley común, o sea, en la voluntad general, no estamos ante una república, sino ante el dominio privado de un poderoso que se ha apropiado del Estado y que gobierna por la fuerza. Entonces, la lección que esto nos deja es bastante clara porque la democracia moderna no puede reducirse, como lo hemos venido diciendo ya en reiteradas ocasiones, a la elección de gobernantes, porque su núcleo más profundo está en que el pueblo conserve el poder de producir la ley, de reconocerse a sí mismo como soberano y impedir, pues, en últimas, que el Estado sea capturado por intereses privados, por facciones oligárquicas o por liderazgos que no saben diferenciar entre la voluntad general y su propia voluntad personal. Para terminar, quisiera decir eh, que lo que nos enseña esta reconstrucción del republicanismo moderno es que la democracia no puede entenderse únicamente como el gobierno de las mayorías ni como el procedimiento electoral a través del cual escogemos periódicamente a quienes ocupan el gobierno del Estado o a quienes ocupan sus instancias representativas. Eh, y pues como hemos visto, ¿no? Desde Maquiavelo hasta Rousseau, pasando por Altusius, Harrington y Montesquieu, por los revolucionarios franceses, Saint-Just y Robespierre, eh, toda la tradición republicana fue elaborando una problemática que sigue siendo de enorme pues, importancia para nosotros y nosotras hoy, porque se pregunta cómo podemos impedir que el poder común, el poder público, ¿no? sea apropiado por una sola persona, por una minoría privilegiada de personas o por los intereses privados que se presentan como si fueran el interés general. Y la contribución del republicanismo a la democracia moderna consistiría justamente en eso, ¿no? En haber mostrado que una sociedad libre necesita algo más que votaciones periódicas porque necesita la división y la distribución del poder. Y que las instituciones, sobre todo, estén sometidas al control de los ciudadanos. Que existan cuerpos colegiados, leyes comunes, virtudes cívicas, una efectiva participación ciudadana y que todo eso, ¿no? sea, sean límites que se impongan a la concentración del poder económico en defensa del bien común y de la capacidad popular para producir, para poder vigilar y corregir el ejercicio del poder político. Entonces, para nosotros y nosotras, que en diversas, que sí, que de diversas maneras valoramos positivamente el progresismo latinoamericano, em, eh, la enseñanza que la tradición republicana nos deja es fundamental porque nuestras democracias actuales no solo están siendo amenazadas por caudillismos autoritarios, por golpes de Estado, por proyectos políticos y económicos de ultraderecha, sino que además de eso también está siendo permanentemente eh, vaciadas, ¿no? en su sentido y en su propósito por estructuras socioculturales oligárquicas, consumistas, narcisistas, por la dependencia económica de los países periféricos, por la concentración de la tierra, por la captura corporativa del Estado, por la desigualdad social, por el retorno absurdo e inmundo del racismo, por la afirmación estúpida del patriarcado del machismo, por los vicios del clientelismo, por la ficción de la tecnocracia y toda clase pues, de monopolios mediáticos que reducen la soberanía popular a la condición de ser una mera fórmula constitucional sin poder real. Entonces, mejorar nuestras democracias latinoamericanas en particular, pues implica algo más que mejorar la administración de las instituciones públicas que existen en la actualidad. Porque, pues bueno, la república no es una entidad abstracta que esté despojada de todo contenido social, ¿no? Sino que además todo eso implica que disputemos el sentido mismo
de lo que entendemos por república y así poder convertirla, ¿no?, en una república democrática, popular, plural, igualitaria y participativa. Entonces, una república en la que el Estado no sea un patrimonio de las élites, ¿no?, en la que el gobierno no sustituya al pueblo, en la que la ley sea el instrumento de los poderosos, eh, 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 perdón, en la que la ley no sea el instrumento de los poderosos, ¿no? En la que la libertad, pues, no dependa de la riqueza, en la que, eh, eh, o en la que la ciudadanía no sea reducida al mero voto, y quizá, ¿no?, en la que la vida común pueda organizarse contra toda forma de despotismo, ya sea monárquico, oligárquico, corporativo, patriarcal, colonial o tecnocrático, pues es el sueño de nuestra razón política. Como progresistas es el sueño de nuestra razón política. Y esa es quizá la lección más importante que el republicanismo nos da para los propósitos de una formación política progresista, para la que no hay, desde luego, una democracia verdadera allí donde el pueblo se ha invocado como su fuente de legitimación, pero al mismo tiempo se ha excluido de las decisiones fundamentales. Y tampoco habría república digna de ese nombre, allí donde el poder político, pues, deje de ser una potencia común para convertirse en la propiedad privada de quienes concentran la riqueza, de quienes tienen la fuerza, de quienes tienen el saber experto o de quienes ostentan la representación política de la sociedad.